Hola y bienvenidos a Cuentos Clásicos. Haciendo honor al espíritu de esta época, hemos traído un clásico cuento navideño de fantasmas. Esta historia, escrita por el autor neozelandés Hugh Walpole, fue publicada por primera vez en 1933 en The Strand Magazine. Con ustedes, el señor Huffam. Había una vez, no importa cuándo, salvo que fue mucho después de la Gran Guerra, un joven llamado Toby Winslow, que estaba en el acto de cruzar la calle Piccadilly a la altura de la librería Hatchards. Faltaban 3 días para la Navidad y había helado. El hielo se había fundido y de nuevo había vuelto a helar. Las calles eran traicioneras, el tráfico nervioso e irresponsable, y una fina y débil nevada caía de un cielo amarillo pálido ante la pétrea indiferencia del ladrillo y el cemento. Pronto llegaría el atardecer y se encenderían las luces. Entonces todo sería más alegre. Haría falta, no obstante, algo más que luces para devolverle la alegría a Toby. El joven, de rostro rubicundo y de una corpulencia alarmante para sus 23 años, tenía en ese momento el ánimo de una toalla mojada, pues solo una semana antes, Diana Lane Fox se había negado a considerar siquiera por un instante la posibilidad de casarse con él. «Me caes bien, Toby», le había dicho. «Creo que tienes un buen corazón. Pero, ¿casarme contigo? Eres un inútil ignorante y avaricioso. Eres escandalosamente gordo y tu madre te idolatra». Toby no sabía, hasta que Diana lo rechazó, lo terriblemente solo que se iba a sentir. Tenía dinero, amigos, un buen techo sobre su cabeza. Siempre había pensado que era popular allá donde iba. «Vaya, pero sí es el bueno de Toby», gritaban todos cuando aparecía. Era cierto que estaba gordo, era cierto que su madre lo idolatraba. Hasta ese momento no había pensado que hubiera nada de malo en ello. Una semana antes creía ser amigo del mundo entero. Ahora se veía como un paria. El rechazo de Diana fue una terrible conmoción. Jamás habría pensado que no fuese a aceptar. Diana lo había acompañado gustosa a bailes y al cine, y tenía, o eso parecía, en muy alta estima a su madre, Lady Winslow, y a su padre, el baronet Sir Roderick Winslow. Había disfrutado repetidas veces de la hospitalidad de los Winslow. Por todo ello, Toby había creído que ya solo tenía que hacer la gran pregunta. Podía elegir su momento. Pues bien, lo había elegido, en el baile de los Harrys, la noche del miércoles previo. Y este era el resultado. Pensaba que se recuperaría rápidamente. Era optimista por naturaleza. Se dijo una y otra vez que había muchos más peces en el mar matrimonial. Pero al parecer no lo sabía. Quería a Diana, y solo a Diana. Se detuvo en la franja peatonal que dividía la calzada y suspiró con tal fuerza que una mujer, acompañada por una niña pequeña y un chau chau de aspecto fiero, lo miró con severidad, como diciendo: «Oiga, estamos en Navidad. Son fechas deprimentes para todos los implicados. Volverlas todavía más deprimentes es una impertinencia injustificable». Había otra persona refugiada en este pequeño fragmento de seguridad viaria. Un hombre con una pinta extraña. Su apariencia era tan inusual que Toby, llevado por una inmediata curiosidad, olvidó sus problemas por un momento. La primera característica particular del hombre era que lucía barba. Las barbas eran muy poco habituales en aquellos tiempos. Después estaba su ropa que, aunque limpia y cuidada,
Sin duda había pasado ya de moda. Vestía un cuello postizo muy alto y de puntas muy marcadas, un fular negro con un alfiler enjollado y un chaleco de lo más extraordinario, de color púrpura y cubierto de florecillas rojas. Llevaba una maleta marrón muy grande que parecía pesada. Su rostro bronceado le recordó a Toby al de un capitán de barco jubilado. Pero lo más sorprendente de todo era que irradiaba una energía inquieta, torrencial. Se notaba que le costaba trabajo guardar silencio. Su cuerpo fuerte y nervudo parecía arder con un fuego secreto. El tráfico pasaba a toda prisa frente a ellos, pero en cada breve intervalo entre los coches y los ómnibus, el caballero barbado hacía un bailecito nervioso. En una ocasión golpeó con el bolso al Chau Chau y en otra a punto estuvo de arrojar a la calzada a la niña. Finalmente, con total imprudencia, el hombre se lanzó a cruzar la calle. A punto estuvo de ser atropellado por un imperioso y engreído Rolls Royce. La mujer soltó un gritito y Toby atrapó al hombre por el brazo, lo frenó y lo hizo retroceder. «Casi lo atropella, señor», murmuró Toby con la mano todavía en su brazo. El desconocido sonrió, una sonrisa encantadora que relucía en sus ojos, en su barba e incluso en sus manos. «Se lo agradezco», dijo inclinándose en un gesto anticuado de cortesía. «Pero, pardiez, como le decía el niño al tendero cuando veía las salchichas salir de la embutidora, hay que ver lo que dura el perro». Empezó a reírse a carcajadas y Toby tuvo que reírse también, aunque el comentario no le había parecido muy divertido. «Hay mucho tráfico los días de Navidad», dijo Toby. «Ya sabe, está todo el mundo de compras». El desconocido asintió y respondió: «Una época espléndida la Navidad, la mejor del año». «¿Usted cree?», dijo Toby. «Dudo que encuentre a alguien que esté de acuerdo. Admirar la Navidad no está muy de moda en estos tiempos». «¿Que no está de moda?», exclamó el desconocido sorprendido. «Pero bueno, ¿qué problema hay?». La pregunta no era sencilla, porque problemas había muchos, empezando por el desempleo y siguiendo por Diana. Toby pudo evitarse por el momento la obligación de responder. «Ahora hay un hueco», dijo. «Podemos cruzar». Cruzaron y el desconocido se balanceaba como si en cualquier instante fuera a despegar del suelo. «¿A dónde se dirige?», preguntó Toby. Más tarde, al echar la vista atrás, le sorprendió haber hecho esta pregunta. No era propio de él entablar amistad con desconocidos. Tenía la teoría de que todo el mundo estaba dispuesto a jugársela a todo el mundo, especialmente en aquellos días. «Si le soy sincero, no lo sé muy bien», reconoció el hombre. «Apenas acabo de llegar». «¿Y de dónde viene?». El desconocido se echó a reír. «Llevo viajando mucho tiempo. Siempre estoy de aquí para allá. Mis amigos me consideran un hombre muy inquieto». Caminaban muy deprisa, pues hacía frío y la nieve caía ya con fuerza. «Cuénteme», dijo el desconocido. «Eso de que son malas fechas, ¿qué problema hay?». «¿Qué problema?». Menuda pregunta. Toby murmuró. «Pues todos son problemas. El desempleo, la escasez de comercio, ya sabe usted». «No, no lo sé. He estado de viaje, pero yo veo a todo el mundo muy alegre». «Oiga, ¿no tiene frío sin abrigo?», preguntó Toby. «Bah, no es nada. Pero le voy a decir cuándo pasé frío de verdad. De niño trabajé en una fábrica etiquetando botellas de betún. Entonces sí que hacía frío. Nunca he tenido más frío. Te colgaban carámbanos de la punta de la nariz». «No», exclamó Toby. «Sí, sí, te lo garantizo.
y las botellas de betún estaban cubiertas de hielo. En ese momento estaban ya en la calle Berkeley. La mansión de los Winslow se encontraba en la calle Hill. «Yo tuerzo aquí», anunció Toby. «¿Así?» El desconocido parecía decepcionado, sonrió y extendió una mano. Entonces Toby tuvo otra reacción extraordinaria. Dijo: «Venga y tómese una taza de té. Nuestra casa está aquí al lado». «Por supuesto», respondió el desconocido. «Será un placer». Mientras recorrían la calle Berkeley, el desconocido dijo en tono confidencial: «Hace mucho que no paso por Londres. Todos estos vehículos son muy desconcertantes. Pero me gusta. Me encanta. Tanto ajetreo, aunque al mismo tiempo la ciudad está muy tranquila en comparación con lo que era cuando yo vivía aquí». «¿Tranquila?», se extrañó Toby. «Desde luego, antes había adoquines y los carros y las carretas chillaban y traqueteaban como el demonio». «Pero eso fue hace muchos años». «Sí, soy mayor de lo que parezco». Entonces, señalando a lo lejos con el dedo, añadió: «Pero si allí estaba Dorchester House, así que la han demolido. ¡Qué pena!». «Sí, lo están demoliendo todo», dijo Toby. «Yo actué allí una vez. Fue una gran noche aquella. ¿Le gusta el teatro? ¿Le gusta actuar?». «Ay, no lo haría nada bien», respondió Toby con modestia. «Soy demasiado vergonzoso». «Bah, no hay que ser vergonzoso», argumentó el desconocido. «La vergüenza es pensar demasiado en uno mismo, y eso solo trae problemas, como le decía aquel tipo al verdugo justo antes de que lo colgaran». «¿No pesa demasiado la maleta?», preguntó Toby. «He cargado cosas peores», contestó el desconocido. «Una vez cargué una cama con dosel de un extremo al otro de la cárcel de Marshalsea». Estaban ya en la puerta de la casa y Toby reparó por primera vez en que le daba apuro lo que estaba haciendo. No era propio de él llevar a nadie a casa sin anunciarlo de antemano, y su madre podía ser muy altiva con los desconocidos. Fuera como fuera, allí estaban, nevaba con fuerza, y el pobre hombre no llevaba abrigo. Así que entraron. La mansión de los Winslow era espléndida, y toda ella, hasta el último detalle, pertenecía a un tiempo ya pasado. Había una escalera de mármol que el desconocido subió prácticamente a la carrera, cargando con su maleta como si fuera una pluma. Toby se esforzó en seguirlo, pero por desgracia no llegó a tiempo de evitar que el desconocido entrara por las puertas abiertas del salón. Allí, sentada con espléndida ceremonia, se encontraba Lady Winslow junto a un rugiente fuego encarcelado en mármol, frente a una hermosa mesita de té y rodeada por paredes decoradas con magníficas imitaciones de los grandes maestros. Lady Winslow era una mujer enorme con el pelo de un blanco níveo, una pechera como una pequeña pista de patinaje y una cara pequeña que lucía una expresión de perpetuo asombro. Llevaba tan ceñido su vestido de seda blanca y negra que el espectador anticipaba con placer el momento en el que se viera obligada a levantarse. Se movía lo mínimo posible, decía lo mínimo posible y pensaba lo mínimo posible. Tenía muy buen corazón y estaba segura de que el mundo iba de cabeza al infierno. El desconocido dejó el bolso en el suelo y se dirigió hacia ella con la mano tendida. «¿Qué tal está?», dijo. «Es un placer conocerla». Por suerte, Toby apareció en la sala en ese momento. «Madre», empezó, «este caballero...». «Ah, claro», lo interrumpió el desconocido. «No sabe mi nombre. Me llamo Hapham». Tomó la pequeña mano, blanca y rechoncha, y se la estrechó. En ese momento, dos perros pequineses, uno marrón y el otro blanco, se abalanzaron desde un rincón con violentos ladridos.
A Lady Winslow aquella situación le parecía tan pasmosa que solo fue capaz de susurrar: «Ya, bobo, ya, Coco». «Verás, madre», prosiguió Toby, «el señor Huffam ha estado a punto de morir atropellado por un coche y yo lo he rescatado y ha empezado a nevar mucho». «Sí, querido», dijo Lady Winslow con su peculiar vocecilla ronca que no cuadraba en absoluto con el pecho tan descomunal del que procedía. Al momento se recompuso. Por algún motivo, Toby se había comportado de modo sorprendente, y lo que hiciera Toby, bien hecho estaría. «Espero que tome un té con nosotros, señor», se interrumpió dubitativa. «Huffam, señora». «Sí, gracias. Tomaré un té». «¿Leche y azúcar?» «De todo». El señor Huffam se echó a reír y se dio unas palmadas en la rodilla. «Sí, leche y azúcar. Es usted muy amable. Con un completo desconocido como yo, además. Tiene una casa preciosa, señora. Es envidiable». «¿Usted cree?», respondió Lady Winslow con su ronco susurro. «Hay poco que envidiar en los tiempos que corren. Terribles días, terribles. Pero sí, solo los impuestos. No tiene ni idea, señor Huffam. Eso. ¿Qué cabeza tengo? Ya, bobo, ya, Coco». Se produjo entonces un breve silencio y Lady Winslow observó a su extraño acompañante. Lady Winslow tenía unos modales impecables. Nunca miraba directamente a sus invitados, pero había algo en el señor Huffam que impelía, que obligaba a mirarlo. Era su energía, era su evidente felicidad, pues no abundaban las personas felices. Era su extraordinario chaleco. Al señor Huffam no le importaba lo más mínimo que lo miraran. Respondió con una sonrisa a Lady Winslow como si la conociera de toda la vida. «Qué afortunado soy», dijo, «de pasar la Navidad en Londres. Y además, nieva, como debe ser. Bolas de nieve, Punch y Judy, muérdago, acebo, los títeres. No hay nada en esta vida como los títeres». «Oh, ¿usted cree?», dijo Lady Winslow sin levantar la voz. «No puedo, me temo, mostrarme por completo de acuerdo. Los espectáculos duran muchísimo y suelen ser extremadamente vulgares». «Ah, es por las salchichas», respondió el señor Huffam riéndose. «No le gustan las salchichas. A mí me encantan. Sé que es una tontería a mi edad, pero así es. Joey y las salchichas. No me los perdería por nada del mundo». En ese momento entró al salón un caballero alto y sumamente delgado. Se trataba de Sir Roderick Winslow. Sir Roderick había sido subsecretario del gobierno, había sido presidente de una empresa, había sido famoso por sus agudos y despiadados comentarios. Pero todo esto eran glorias del pasado. No era ya más que el marido de Lady Winslow, el padre de Toby y la víctima de una digestión vacilante y a menudo agresiva. Resultaba natural que fuera una persona melancólica, aunque tal vez no que lo fuera tanto como a él le parecía necesario. Para Sir Roderick, la vida carecía por completo de sabor. Miró en aquel momento al señor Huffam, su maleta y su chaleco con indisimulado asombro. «Este es mi padre», dijo Toby. El señor Huffam se levantó de inmediato y le tendió la mano. «Encantado de conocerlo, caballero», dijo. Sir Roderick no respondió más que un «ah» y se sentó. Toby estaba empezando a pasar auténtica vergüenza. El peculiar invitado se había bebido el té y ya era hora de que se marchara. Sin embargo, no parecía tener intención de despedirse. Con las piernas separadas, la cabeza hacia atrás y ojos amistosos que los abarcaban a los tres como si fueran sus más queridos amigos, estaba pidiendo una segunda taza. Toby esperó a que reaccionara su madre. Era una maestra en el arte de hacer desaparecer a los invitados. Nadie sabía muy bien cómo lo hacía. Jamás recurría a nada tan vulgar y directo como una mirada al reloj
ni insinuaba la necesidad inminente de arreglarse para la cena. Una tos, un giro de muñeca, una palabra sobre los perros, y la situación quedaba resuelta. Pero este invitado en concreto era un tanto más difícil de lo habitual, y Toby lo sabía. Tenía algo de anticuado, se tomaba las cosas al pie de la letra de una manera ingenua. Como lo habían invitado a tomar el té, pensaba que de verdad lo habían invitado a tomar el té. Nada de chismorrear 5 minutos para luego despedirse a toda prisa porque tenía una fiesta. No obstante, reflexionaba Toby, la combinación de su padre, su madre y el propio salón con su chimenea de mármol y su colección de copias de los grandes maestros bastaba, por lo general, para garantizar visitas cortas. En esta ocasión también debería surtir efecto. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Toby reparó en que a su madre le gustaba el señor Hotham, le caía verdaderamente bien, sonreía y hasta se le escapaba una risita, le brillaban los ojillos, su pequeña boca estaba abierta a la expectativa de lo que tuviera que decir el invitado. El señor Hotham estaba contando una historia, una anécdota de su juventud. Hablaba de un chico que había conocido en su propia infancia, un niño alegre, emprendedor y aventurero que había entrado a trabajar al servicio de una familia rica. El señor Hotham describía sus aventuras de un modo maravilloso. Su rencontre con el lacayo, un snob de creencias evangélicas, cómo le entregaba por la ventana de la despensa galletas a su hermanita, la amistad que entabló con la cocinera y, conforme el señor Hotham narraba todo esto, aquellas personas parecían vivas delante de sus ojos. La pretenciosa señora con su trompetilla, el marido de la cocinera que tenía una pata de palo, o el lacayo que estaba enamorado de la hija de la repostera. La casa de este joven paje cobraba vida junto con todos los muebles que contenía, las mesas y las sillas, las camas y los espejos, todo, hasta la mismísima bufanda roja de lana que el lacayo llevaba en la cama porque sufría de rigidez en el cuello. Entonces Lady Winslow empezó a reírse y hasta Sir Roderick Winslow se rió. Y cuando su mayordomo, un hombre corpulento y rubicundo, llegó para retirar el té, no podía creer lo que veían sus ojos como huevos pasados por agua. Se quedó inmóvil, mirando primero de todo a su señora, luego a su señor, más tarde la maleta del señor Hotham y después al propio señor Hotham, hasta que recordó sus modales y, con un repentino carraspeo de disculpa, se dedicó con seriedad, pues para él este comportamiento escandaloso de sus patrones no tenía nada de divertido, a sus tareas. Pero lo mejor de todo fue tal vez el patetismo final de la historia del señor Hotham. El patetismo es peligroso en estos tiempos. Demasiado a menudo lo tildamos de sensiblería. El señor Hotham era un maestro del patetismo. Con facilidad y sin exageraciones, describió cómo la hermana del joven paje perdió el dinero que le había confiado el borrachín de su padre, narró el terror que sintió, la tentación de robarlo del monedero de su anciana tía y el descubrimiento triunfal del dinero en una sombrerera. Cómo contenían todos el aliento, con qué viveza imaginaban la cena, qué real era la hermana del pajecillo. Finalmente, la historia llegó a su conclusión. El señor Hotham se levantó. Bueno, señora, tengo que agradecerle una hora de lo más feliz, dijo. En ese momento sucedió lo más extraordinario de todo, pues Lady Winslow repuso: si no tiene otros planes, ¿por qué no se queda una noche o dos mientras recorre la ciudad, no le parece? Estoy segura de que para todos nosotros será un placer, ¿verdad, Roderick? Y Sir Roderick respondió: oh, sí, sin duda. 2. Al volver la vista atrás, como haría con tanta frecuencia posteriormente,
Y a analizar estos extraordinarios acontecimientos, Tabby nunca fue capaz de ponerlos en el orden correcto. Todo aquello tenía la falta de lógica, el carácter colorido y fantástico de un sueño. Uno de esos escasos y deliciosos sueños que son mucho más reales y razonables que nada de lo que pueda sucedernos despiertos. Después de la inconcebible invitación de Lady Winslow, ¿en qué orden tuvo lugar todo? ¿En qué orden se sucedieron el cínico almuerzo, el asunto de la joven pretendida por Mallow? Mallow era el mayordomo, y la extraordinaria metamorfosis de la señorita Allington. Todo aquello ocurrió sin ninguna duda en las primeras 24 horas desde la llegada del señor Hotham. La portentosa escena del árbol de Navidad, la alocada fiesta y aquella imagen de ensueño de Londres formaron parte del magnífico clímax. Tabby fue consciente de inmediato de que la casa misma había cambiado, nunca había sido un hogar satisfactorio, siempre fue uno de esos lugares que se resisten de forma obstinada y rebelde a cobrar vida. Incluso las habitaciones utilizadas con más frecuencia, el salón, el largo y sombrío comedor, el estudio de Sir Roderick, el dormitorio de Tabby, se negaban, malhumoradas, a cooperar. La casa era demasiado grande, los muebles demasiado pesados, los techos demasiado altos. Sin embargo, la primera noche en la que estuvo allí el señor Hotham, los muebles empezaron a reubicarse. Después de la cena, solo quedó la familia. Faltaba por llegar la señorita Agatha Allington, una pariente solterona con dinero que legar, una anciana infeliz que sufría una constante neuralgia. Se encontraban en el salón y, casi de inmediato, el señor Hotham retiró algunas de las sillas de la pared y giró el sofá para orientar más cómodamente el respaldo dorado y erizado hacia la chimenea. No se mostró insolente ni entrometido. De hecho, aquella primera noche habló poco. Se limitó a hacer ciertas preguntas sobre el Londres del momento con un extraño interés por cuestiones sociales como las prisiones, los asilos y la protección de los niños. También se interesó por la literatura más reciente y tomó nota en un cuadernito de una curiosa colección de nombres, pues Lady Winslow le contó que Ethel M. Dale, Warwick Deeping y una señora que escribía poesía, Wilhelmina Stitch, eran sus escritores favoritos, mientras que Tabby le sugirió que echara un vistazo al trabajo de Virginia Woolf, D. H. Lawrence y Aldous Huxley. Lo cierto es que pasaron una noche tranquila que terminó con la primera lección de bridge del señor Hotham. Según les contó, la última vez que había probado las cartas había sido un entusiasta del whist. Fue una noche tranquila, pero subiendo ya la larga y oscura escalera que conducía a su habitación, Tabby percibió que de un modo indefinible el aire estaba cargado de emoción. Antes de desvestirse, abrió la ventana y se asomó a los tejados y a las chimeneas de Londres. La nieve brillaba y relucía bajo un cielo que se estremecía cargado de estrellas. Se oían vagamente las continuas oleadas de tráfico, como si el mar golpeara con suavidad los pies de las negras y nevadas casas. ¡Qué hombre tan extraordinario! Fue lo último que pensó antes de quedarse dormido. Cuando todavía no sabía que tendría al señor Hotham en casa, Tabby había invitado a almorzar a varios de sus jóvenes e inteligentes amigos, Diana, Gordon Woolley, Ferris Band y Mary Polkinghorne. Reunidos en torno a la mesa del comedor de los Winslow, Tabby los miró con otros ojos. ¿Era por la presencia del señor Hotham? El invitado, haciendo alarde de su extraordinario chaleco, estaba exultante. Había pasado toda la mañana visitando algunos de los que habían sido sus lugares predilectos. Estaba asombrado. No podía ni pretendía ocultar su asombro. Les ofreció, allí sentados picoteando lánguidamente la comida, una ligera noción de lo que fue en otro tiempo el este de Londres. La basura, la degradación, las bandadas de salvajes y ojerosos niños sin hogar. Mary Polkinghorne, que tenía una figura como la del mango de un paraguas, un corte de pelo a lo garzón
y un monóculo lo observaba con un desconcertado asombro. Pero dicen que nuestros barrios bajos son espantosos. Yo no he estado, pero Bonnie Carlyle dirige una organización infantil y dice que el señor Hapham admitió haber visto algunos barrios bajos aquella mañana, pero dijo que no eran nada, nada en absoluto comparados con los que había visto en su juventud. ¿Quién es ese hombre?, le susurró Ferris Band a Diana. No lo sé, respondió ella. Alguien que ha recogido Toby, pero me cae bien. Y luego vino lo de la Navidad. ¡Ay, Dios!, suspiró el joven Woolley. ¿Otra vez Navidad? ¿No es horrible? Me voy a meter en la cama, me voy a dormir y espero estar soñando hasta que estos espantosos días hayan pasado. El señor Hapham lo miró con asombro. Cuelga tu calcetín en la chimenea a ver qué pasa, dijo. Todo el mundo se echó a reír a carcajadas ante la idea del joven Woolley colgando su calcetín. Más tarde, en el salón, hablaron de literatura. Acabo de ver, explicó Ferris Band, las pruebas de la nueva novela de Hunter. Se llama Cerdos Febriles. Es absolutamente maravillosa. La idea es que un hombre tiene escarlatina y la novela es una descripción de sus desvaríos. Poesía pura. Sobre una mesita había un libro. Lo tomó. Era una primera edición de Martin Chuzzlewit, encuadernada en piel morada. Pobre Dickens, dijo. Hunter tiene una idea maravillosa. Va a reescribir uno o dos de los libros de Dickens. El señor Hapham se mostró interesado. ¿A reescribirlos? Sí, los reducirá más o menos a la mitad. Dice que esconden cosas bastante buenas. Va a cortar todos los trozos sentimentales, adaptar el humor a nuestros tiempos y meter algunas cosas de su cosecha. Dice que es un acto de justicia con Dickens mostrarle a la gente que sus libros valen la pena. El señor Hapham estaba encantado. Me gustaría verlo. Hará algo completamente nuevo con ellos. Eso es lo que dice Hunter, respondió Band. La gente se va a llevar una sorpresa. Desde luego que sí, dijo el señor Hapham. Los invitados se quedaron mucho tiempo. El señor Hapham era algo completamente nuevo en su experiencia. Antes de marcharse, Diana le dijo a Toby: «¡Qué hombre más encantador! ¿Dónde lo has encontrado?» Toby respondió con modestia. Diana estaba siendo más agradable que nunca con él. «¿Qué te ha pasado, Toby?», le preguntó. «De pronto has despertado». Aquella tarde, la señorita Agatha Allington se presentó con gran cantidad de bolsas y uno de sus peores resfriados. «¿Cómo estás, Toby? Muy amable tu invitación. ¡Qué tiempo más horrible! ¡Qué espantosa es la Navidad! Supongo que no esperarás que te traiga un regalo, ¿verdad?». Antes de que se hiciera de noche, el señor Hapham se hizo amigo de Mallow, el mayordomo. Nadie sabía muy bien cómo lo había conseguido. Nadie había entablado nunca amistad con Mallow. Pero el señor Hapham bajó a los dominios inferiores de la mansión e invadió el mundo de Mallow, de la señora Spence, el ama de llaves, de Thomas, el asistente, de Jane y Rose, las asistentas, y de Maggie, la criada. La señora Spence, una mujer pequeña y redonda como una pelota, era fascista en cuestiones políticas, decía descender de María I de Escocia y no permitía que nadie entrara en su sala de estar salvo Lady Winslow. Sin embargo, le enseñó al señor Hapham las fotografías del difunto señor Spence y de su hijo, Damley, que era sobrecargo en los transatlánticos Cunard. Respondió con una generosa carcajada a la historia del organillero y el mono cojo, pero la gran conquista del señor Hapham fue Mallow. Al parecer, nadie tenía ni la más mínima idea hasta entonces. Mallow estaba desesperadamente enamorado de una joven que ayudaba en una floristería de la calle Dover. Esta joven, por lo visto, admiraba mucho a Mallow, y el mayordomo la había llevado una vez al cine.
Pero Mallow era tímido. ¿Quién lo hubiera dicho? Quería escribirle una carta a la chica, pero simple y llanamente era incapaz de reunir el valor. El señor Haffam le dictó una carta maravillosa, llena de humor, poesía y ternura. Pero no estoy a la altura de esta carta, señor, dijo Mallow. Me descubrirá en un abrir y cerrar de ojos. No pasa nada, respondió el señor Haffam. Llévala a tomar el té mañana. Sé un poco tierno. Después de eso no pensará en las cartas. El señor Haffam salió después del té y regresó espolvoreado de nieve en un taxi cargado de muérdago y acebo. ¡Ay, madre!, susurró Lady Winslow. Hace años que no decoramos la casa. No sé qué dirá Roderick. Dice que el acebo ensucia mucho. Yo hablaré con él, respondió el señor Haffam. Habló con Sir Roderick y el resultado fue que acudió en persona a ayudar con la decoración. En todo este proceso, el señor Haffam no fue dictatorial en absoluto. Toby observó que mostraba incluso una suerte de timidez. No en sus opiniones, pues las tenía muy claras y sabía exactamente lo que pretendía, pero sí parecía ser consciente, por una suerte de intuición fantasmal, de las idiosincrasias del prójimo. ¿Cómo supo, por ejemplo, que Sir Roderick tenía miedo a las escaleras de mano? Cuando el señor Haffam, Mallow, Toby y Sir Roderick estaban engalanando el vestíbulo con acebo, el señor Haffam vio que Sir Roderick empezaba a subir tímidamente, con piernas temblorosas, algunos escalones. Se acercó a él, le puso una mano en el brazo y lo guió con cuidado de vuelta al suelo. Sé que no le gustan las escaleras, dijo. Algunas personas no las soportan. Conocí a un caballero al que le aterrorizaban las escaleras, pero su hijo mayor, un chico brillante y prometedor, se empeñó en dedicarse a reparar tejados y chimeneas. Era la única profesión que le interesaba. «Dios bendito», gritó empalidecido Sir Roderick. «¡Qué afán más espantoso! ¿Y qué hizo su padre?» «Lo convenció de que se hiciera buzo», respondió el señor Haffam. «Al chico le vino como anillo al dedo. Arriba o abajo, para él era todo lo mismo». Eso decía. El señor Haffam, de hecho, cuidó de Sir Roderick como un padre cuidaría de su hijo, y antes de que el día llegara a su fin, el noble baronet ya le pedía al señor Haffam su opinión a propósito de todo: la forma correcta de cultivar claveles, el patrón oro, cómo criar perros salchicha y la sensatez de Lord Beaverbrook. El patrón oro y Lord Beaverbrook eran novedades para el señor Haffam, pero tenía su opinión al respecto de todos modos. Al escucharlos, Toby no podía parar de pensar dónde se habría metido el señor Haffam todos aquellos años. En alguna isla muy remota de los mares del sur, sin duda. Eran tantas las novedades para él, pero su bondad y su energía lo impulsaban en cualquier situación. Había mucho de infantil en él, también mucho de los hombres sabios de mundo, y detrás de todo ello, un corazón melancólico, solitario. No parece tener, pensó Toby, hogar, familia, ni sitio concreto al que dirigirse. Fantaseó con la idea de vincularlo a la familia como un amigo con funciones de secretariado. El joven no sentía especial apego por las personas de su propio sexo, pero tenía que reconocer que se estaba encariñando mucho del señor Haffam. Era casi como si lo conociera de antes. Había, de hecho, ciertas frases, ciertos tonos de voz que le resultaban curiosamente familiares y le recordaban de un modo poco definido la inocencia perdida de su infancia. Y luego, después de la cena, tuvo lugar la conquista de Agatha Allington. Agatha había adoptado desde el principio una actitud de antipatía hacia el señor Haffam. Era una mujer que se vanagloriaba de su franqueza. «Querida», le dijo a Lady Winslow, «menudo rufián, te va a robar las cucharas». «No creo»,
respondió Lady Winslow con solemnidad. Nos resulta de lo más agradable. El señor Haffam pareció percibir la aversión de Agatha. Se sentó a su lado en la cena. Vestía una levita con un corte peculiar, pasado de moda, y lucía una gran leontina de oro. Era, como Toby observó, muy diferente a Agatha. Podríamos decir que él también era una solterona, o más bien un inveterado solterón. Descubrió que a Agatha le apasionaba Italia. Visitaba Roma y Florencia todos los años, y le describió algunos de sus viajes a Italia muchos años atrás. Le confesó que no le atraían los frescos, que describió como vírgenes borrosas con glorias enmohecidas. Pero Venecia, ¡ay Venecia!, con sus prisioneros y sus mazmorras y sus maravillosas aguas iridescentes. De todas formas, siempre sentía nostalgia de Londres cuando estaba fuera de la ciudad. Le describió el viejo Londres, la niebla, las campanillas con forma de magdalena que utilizaban los bomberos para alertar de los incendios, los carros de caballos, y la maravilló con una historia sobre un soltero tímido y cómo salió una noche a cenar con una prima vulgar y tuvo que ser amable con un horrible ahijado. Todos, de hecho, lo escuchaban ensimismados, incluso Mallow, de pie, con un plato en la mano y la boca abierta, olvidando sus obligaciones. Después de la cena, el señor Haffam insistió en que había que bailar. Hicieron un hueco en el salón, llevaron un gramófono y se pusieron a ello. ¿Y cuánto se rió el señor Haffam cuando Toby le enseñó el one step? ¿A esto llamáis bailar?, exclamó. Entonces, tarareando una polka, tomó a Agatha de la cintura y a bailar se ha dicho. Lady Winslow, que había sido aficionada a la polka tiempo atrás, se sumó. Luego se lanzaron a los bailes en grupo y finalmente, aunque eran pocos, al conocido como Sir Roger de Coverley. «Ya sé lo que tenemos que hacer», exclamó el señor Haffam. «Tenemos que celebrar una fiesta». «¿Una fiesta?», dijo Lady Winslow casi a voz en grito. «¿Qué tipo de fiesta?». «Una fiesta infantil, por supuesto. El día de Navidad». «Pero no conocemos a ningún niño. Y a los niños les aburren las fiestas. Además, tendrán todos compromisos». «No los niños a los que invitaré yo», gritó el señor Haffam. «No la fiesta que celebraré yo. Será la mejor fiesta que haya visto Londres en años». 3. Es bien sabido que las personas de buen talante, alegres y perpetuamente bien intencionadas, se encuentran entre las más tediosas de su especie. Todo aquel con inteligencia y gusto por la comodidad las evita. Más tarde, Toby se preguntó a menudo por qué el señor Haffam no resultaba tedioso. Era tal vez por su carácter infantil. Era también, sin duda alguna, por su inteligencia. La razón fundamental radicaba en que las circunstancias eran excepcionales. En la vida cotidiana, quizá el señor Haffam sí fuera un pelmazo. La mayoría de las personas lo son en un momento u otro. Pero en esa ocasión, nadie fue un pelmazo, ni siquiera Agatha. Parecía que hubieran retirado la pared delantera de la mansión de la calle Hill y todos los detalles y los sucesos de aquellos 2 días, el de Nochebuena y el de Navidad, formaran parte de ella. Era como si la plaza de Berkeley estuviera engalanada de árboles de cristal, como si en cada ventana resplandecieran velas, rojas, verdes y azules, como si los niños, en lugar de cantar el buen rey Wenceslao, de ese modo atroz tan habitual, entonaran el villancico con voces angelicales, como si procesiones de papás Noel, con barbas níveas y trajes rojos, marcharan desde los grandes almacenes Selfridges, Harrods y Fortnums, cargando pequeños árboles de Navidad atendidos incluso por renos, como si por las chimeneas cayeran en torrente regalos envueltos en papel marrón,
atados con cintas plateadas y decorados con petirrojos, y como si gigantescos pudines de Navidad rodaran sobre sus redondas barrigas por Piccadilly bajo aguaceros de almendras y pasas. Y por encima de toda esta escena, primero un sol de rostro sonrojado y después una luna del color de las cerezas, tan grande como una naranja, sonreían desde las alturas a un mundo cubierto por una capa de reluciente nieve, mientras las campanas repicaban y una vez más los reyes de Oriente se presentaban en el establo cargados de obsequios. Claro está que no fue así, pero la casa de los Winslow sin duda se vio transformada. Para empezar, no tuvo lugar la habitual entrega de regalos. En el desayuno del día de Navidad, todos se intercambiaron obsequios que no podían costar, y era una orden, más de 6 peniques. El señor Hapham había descubierto fruslerías maravillosas, perros de juguete que ladraban, papás Noel relucientes de nieve, un pequeño juego de campanas de plata, brillantes piezas de lacre. Luego, fueron a la iglesia de St. James en Piccadilly. En la comida, Sir Roderick tomó pavo y pudín de Navidad que llevaba sin probar muchísimo tiempo. Por la tarde celebraron la fiesta. A Tabby se le permitió invitar a Diana. El resto de invitados serían todos del señor Hapham. Nadie sabía qué tenía en mente. A las 7:15 se oyó el primer timbrazo en la puerta. Cuando Mallow abrió el portón, en los escalones había 3 niños muy pequeños, 2 chicas y un chico. «Por favor, señor, este es el número que dijo el caballero», susurró la niña más pequeña que estaba muy asustada. Y los niños empezaron a subir por la calle Hill. Grandes, pequeños, algunos que apenas podían andar, chicos descarados, chicas que cuidaban de sus hermanos menores, unos andrajosos, otros elegantes, algunos con rebozos, otros con bufandas. Los había con cuellos postizos, algunos valientes, otros temerosos, algunos parlanchines como monos, otros silenciosos y nerviosos. Todos llegaban por la calle Hill, se amontonaban en la escalera y pasaban al gran vestíbulo. Hasta que Marlowe no los condujo a todos escaleras arriba y ocuparon su lugar, no se permitió entrar a su propio salón al baronés Sir Roderick Winslow, a Lady Winslow, su mujer, y a Tabby Winslow, su hijo. Cuando llegaron, el asombro los dejó boquiabiertos. Bajo la suave y brillante luz, alguien había despejado el gran salón, y en un extremo estaban reunidos todos los niños. En el lado contrario se erguía el árbol de Navidad más grande, más fuerte y más orgulloso que jamás se haya visto. Un árbol que brillaba y relucía con velas, con papel plateado, con bolas azules, doradas y carmesíes, y tan cargado estaba de muñecas, caballos, trenes y paquetes que era un milagro que, por muy buen árbol que fuera, pudiera soportar la carga. Así era, la gran sala iluminada de luz dorada, los niños apiñados, el brillante suelo como un mar y un silencio que solo rompían el chisporroteo del fuego, el tic-tac del reloj de mármol y los perplejos susurros de los niños. Una pausa y de un rincón u otro, nadie supo de dónde, apareció Papá Noel. Se plantó allí, mirando a sus invitados desde un extremo del salón. «Buenas tardes, niños», dijo, y la voz era la del señor Hapham. «Buenas tardes, Papá Noel», gritaron los niños a coro. «Es todo con su dinero», susurró Lady Winslow a Agatha. «No me ha dejado gastar ni un penique». El señor Hapham pidió a los adultos que lo ayudaran con los regalos. Los niños, que se comportaron con la educación de la más alta aristocracia, o mejor incluso, si somos sinceros, avanzaron por el resplandeciente salón. Les indicaron que hicieran cola según su tamaño, con el más pequeño primero. No hubo empujones ni gritos de «yo quiero eso», tan habituales en las fiestas. No hubo avaricia,
ni hartazgo. Finalmente, la niña más alta, que era casi una giganta, y el niño más grande, que podría ser campeón de los pesos pesados, recibieron sus presentes. El árbol tembló ligeramente, aliviado de su peso, y las velas, el papel plateado y las bolas rojas, azules y doradas se estremecieron de placer por el éxito del reparto. A continuación vinieron los juegos. Tabby sería incapaz de recordar más tarde a qué jugaron. Sin duda, entre otros muchos, a busca la zapatilla, beso y vuelta, cruza los pies, el último gana, la gallinita ciega encuentra la cereza, aquí viene el elefante y cuenta lo mejor. Pero Tabby nunca lo supo. El salón cobró vida con el movimiento, los gritos de alegría y alaridos triunfales, las canciones, besos y pañuelos. Tabby nunca lo supo. Solo supo que había visto a su madre con un gorro de papel en la cabeza, a su padre con una nariz de juguete, a Agatha tocando un tambor infantil, y por todas partes, rodeándolo, niños y más niños, niños que bailaban, cantaban, corrían, se sentaban y reían. Llegó un momento en el que Diana, con la melena despeinada y los ojos brillantes, lo tomó del brazo y le susurró: «Toby, eres un encanto. Tal vez un día, si sigues así, quién sabe». Y de pronto se hizo el silencio. El señor Hapham, que ya había dejado de ser Papá Noel, dispuso a todos los niños a su alrededor. Les contó un cuento sobre un circo y un niño pequeño que, con su anciano abuelo, deambulaba en compañía de aquellas extrañas personas, de la señora gorda y el esqueleto vivo, de los malabaristas y las hermosas criaturas que saltaban a través de los aros, y del payaso con el corazón roto, un corazón que hubo que remendar. «Y fueron felices y comieron perdices», concluyó. Todos dieron las buenas noches, y todos se marcharon. «Por Dios, sí que estoy cansado», dijo el señor Hapham, «pero ha sido una tarde divertidísima». A la mañana siguiente, cuando Rose, el ama de llaves, despertó a Lady Winslow con su taza de té matutina, traía noticias insospechadas. «¡Ay, Dios, señora! El caballero se ha marchado». «¿Qué caballero?» «El señor Hapham, señora. Su cama está sin deshacer y ha desaparecido su bolso. No hay rastro de él en ninguna parte». Por desgracia, era completamente cierto. No había rastro de él en ninguna parte, o más bien, solo un rastro. El salón estaba como siempre había estado, con cada silla en su lugar y las copias de los grandes maestros mirando solemnes desde las alturas de sus majestuosas paredes. Solo una cosa había cambiado. La primera edición de Martin Chuzzlewit, con su bella encuadernación púrpura, estaba apoyada contra el reloj de mármol. «Qué extraño», dijo Lady Winslow. Sin embargo, al abrir el libro, encontró que en la guarda estaban escritas con tinta fresca las siguientes palabras: «Para Lady Winslow, con gratitud, de su amigo, el autor». Y debajo, sobre un garabato de gruesas líneas negras, la firma Charles Dickens. El fin.